que ir apoyando los miembros superiores en los miembros inferiores para poder alcanzar una verticalidad eh, eh, de, por sí mismo, ¿no? También hay un fenómeno que se ve que hay como una hipertrofia de los gastrocnemios, o sea, de los chamorros. Estos pacientes parece que tienen unos gastrocnemios muy grandes, pero en realidad no es que los tengan grandes. Primero, porque lo primero que que vamos a observar es que hay un depósito de grasa muy importante aquí en los gastrocnemios y que eso va a dar un aumento en el volumen de los mismos, pero aunado a una debilidad o a una falta de, este, de formación del músculo de las extremidades superiores, perdón, de la parte superior de las extremidades inferiores, entonces va a dar una apariencia de que este está más grande en comparación al resto de los músculos de los miembros inferiores. Esto, por eso se llama una pseudo hipertrofia de gastrocnemios, esta característica, pero en realidad no es que estén desarrollados o no desde el punto de vista muscular. Como les decía, lo podemos detectar en niños desde los 2 a 3 años, algunos de ellos desde el nacimiento, ya que tienen una hipotonía muy importante y esto hace que rápidamente lo podamos ver, ¿no? Además, si hay antecedentes en la familia de otro hermano que también tuvo Duchenne, pues entonces sí sí se puede hacer un diagnóstico tempranamente. Entonces, lo que vamos a ver es que hay debilidad de miembros pélvicos, en primer lugar. Lo más afectado, lo primero que se afecta son los miembros pélvicos y pues los miembros superiores, ¿no? La evolución clínica de estos pacientes. Una debilidad muy importante, muy marcada de miembros pélvicos y posteriormente ya se empieza a agregar esa disminución en la fuerza de los miembros superiores. Entonces, como había dicho, la CPK se eleva desde el nacimiento, lo podemos ya ver, ya encontrar niveles elevados o en cifras, las cifras más altas dentro de rangos normales, lo podemos encontrar esta, este marcador biológico. Hay otros pacientes que también tienen alteraciones en las pruebas de función hepática. Este, Mm, no es común, pero sí es lo que se puede observar. Por ejemplo, en este estudio del 2002, en 30.587 pacientes con esta enfermedad, bueno, en que se midió CPK al nacimiento, 110 recién nacidos tenían unidades mayor de 600, que son obviamente elevadas, muy elevadas, y en esta cantidad que se hicieron mediciones consecutivas de CPK, 110, pues ya tenían elevación de la CPK y algunos, pocos de ellos, muy elevada, ¿no? Hasta 2.000 unidades internacionales. Lo normal está entre 50 a 60, no, menos de 60 unidades internacionales. Entonces, estos pacientes pueden tener de 10 hasta 100 veces más elevada la CPK en su forma sea más aguda, ¿no? No al nacimiento, pero sí cuando están cursando con la enfermedad más severa, estos pacientes se elevan en cantidades muy importantes los niveles de CPK. Les digo, pueden ir entre 10, no a 100, pero sí a 30 veces más elevada que lo normal en en estos pacientes. Entonces, se dice que el pico de elevación de la CPK
a los 2 años puede ser variable, pues de 2 a 4, depende de la magnitud en que se está destruyendo ese, ese músculo, y esto es por el tipo de mutación que está causando. Si hay una nula expresión de la distrofina, pues obviamente va a causar más destrucción más rápidamente, a más temprana edad, mientras que si hay una función residual de esa proteína, pues va a tardar más este, en elevarse, en destruirse el músculo, y los niveles van a ser los niveles elevados de CPK, pues obviamente se van a ver más, más tarde. Estos pacientes también tienen alteraciones bueno, en el músculo, en las fibras musculares, y también tienden a acumular lípidos, tienen una alteración en el metabolismo de los lípidos, y estos se acumulan, principalmente estos lípidos se van a acumular a nivel hepático, y esta acumulación de grasa a nivel hepático pues va a dar empezar también a tener ciertas alteraciones en marcadores hepáticos, como enzimas, las enzimas hepáticas, eh, la AST y la ALT, que es la sedin. ¿Cuáles son? ¿Se me fue el nombre? ¿No saben? No, la verdad no. ¿No? Son dos enzimas hepáticas, son transferasas, son dos Alanina transferasas. aminotransferasa. Ándale, la alanina transferasa y la aminotransferasa, ¿no? Sí. Así está. Bueno, entonces estas enzimas algunas veces no son tan específicas, pero sí pueden dar, cuando hay un daño hepático, pueden empezar a elevarse. Y estos, por este acúmulo de lípidos en el hígado, también van a tener elevación. ¿Sí? Una vez que se está destruyendo el músculo, pues estos pacientes van a empezar a tener alteraciones acuérdense que el calcio es muy importante para la estabilidad de la membrana del miocito. Entonces, una vez que estos empiezan a destruir estas membranas musculares del tejido muscular, el calcio se va a empezar a consumir. Entonces, estos individuos van a empezar a tener hipocalemia, ¿sí? Por alteraciones en el transporte del calcio y potasio. Entonces, va a haber alteraciones muy importantes de estos electrolitos. El, el potasio empieza a bajar, el calcio empieza a subir en sangre, y esto también va a ayudar a los trastornos. Acuérdense que estas alteraciones en los electrolitos pues, se pueden manifestar como arritmias cardíacas. Ajá. Eh, Estos pacientes van a cursar con una talla baja, principalmente por la falta de movilidad, porque tienen que estar postrados, y es frecuente, o es muy frecuente, ver que estos pacientes no alcanzan la talla blanco familiar para la edad, o más bien como son niños, son, son están menos de las percentilas. Acuérdense que la talla se mide por percentilas en los niños, que hasta que terminen su crecimiento. Entonces, el 90% de estos pacientes van a tener una talla que está por debajo de la percentila 5. ¿Sí? Su cognición e intelecto, algunos de ellos, no todos, pero sí en una proporción, casi un tercio de ellos, van a cursar con alteraciones a nivel de cognición, con IQs limítrofes, lo que se conoce
como limítrofe, donde sí tienen problemas pocos de ciertas áreas del aprendizaje. Principalmente hay alteraciones en el lenguaje, déficit de atención, ansiedad y y otros trastornos de la conducta, ¿no? Entonces, estos son muy característicos que estos pacientes sí puedan llegar a tener ciertas manifestaciones conductuales que afectan, que los afectan también. Generalmente tienen trastornos en la digestión, más que en la digestión, en la alimentación, no cursan con problemas gástricos, pero sí en la alimentación, dado que muchos de ellos eh, estos problemas emocionales les causa malnutrición. Ajá. Y generalmente, pues obviamente aunado a la pérdida del tejido muscular, pues son pacientes que generalmente son muy delgados, ¿sí? Una por la pérdida muscular y otra por la falta de ingesta este, apropiada que deberían de tener estos niños. Es muy común que estos pacientes se puedan fracturar, incluso espontáneas, fracturas espontáneas, tienen déficit también en la osificación, tienen una mala osificación, entonces tienen huesos muy delgados, vean, en este caso lo que les decía, la alineación, trastornos en la alineación de la columna, pues con esta escoliosis muy severa que empiezan a desarrollar, principalmente por falta de fuerza en los músculos paraesternales, que son los que le dan la estabilidad a la columna. Entonces, la falta de esa estabilidad y esa este, deficiencia en la tonalidad va a hacer que estos niños empiecen a desarrollar una escoliosis muy importante. Tan importante que a veces esta misma escoliosis pues, va a dar restricción en los campos pulmonares, este acortamiento del tórax va a producir una restricción en estos campos pulmonares y esto va a dar como consecuencia que haya poca expectoración o que los campos pulmonares sean poco activos y que facilita la producción o este, que los, que los microorganismos eh, puedan crear neumonías, etcétera, ¿no? Una sobreinfección bacteriana que dé complicaciones tipo neumonías, bulas o problemas, otros problemas pulmonares. Eh, las fracturas vertebrales no es frecuente, pero sí se puede llegar a ver. Son 2.6 veces más frecuente de lo que podríamos esperar con otras enfermedades. La escoliosis, eh, la escoliosis aunado a una lordosis o una hiperextensibilidad de las vértebras son también muy frecuentes observarlo en estos pacientes. ¿No? Dentro de la cardiopatía dilatada que les comentaba, casi todos los pacientes van a hacer o a desarrollar esta cardiopatía dilatada. Eh, los datos de insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente se tiene que valorar a través de una ecocardiografía con una fracción de expulsión y una fracción de la, bueno, las fracciones de expulsión y de sístole, estos se ven afectadas, tienen una disminución en la fracción en cuanto expulsan y cuanto recibe ese ventrículo izquierdo, la sangre está muy disminuida. Esto nos habla de que es un corazón pues que no está expulsando o no tiene la fuerza suficiente de expulsión, ¿no?
eh, generalmente tienen una expulsión del 20% o se reduce esta fracción. Lo normal anda entre 40 y 50%, una fracción de expulsión. Fíjense, ellos pueden disminuir esta fracción de expulsión hasta un 20% a tan temprana edad como los 16 años, ¿no? Dentro de los cambios en la conducción de la conducción nerviosa, en la conducción eh, miocárdica, pues se ve que las ondas RB5 y STB1 se están alteradas. Hay una relación de estas ondas en adolescentes alteradas y esto es por lo cual que necesitan una evaluación cardiológica anual todos estos individuos, ¿sí? Es muy importante que se les pueda dar soporte a nivel de terapia, a nivel de músculo cardíaco, porque generalmente pueden hacer, si no se tratan, si no son evaluados, muchos de estos niños que tienen estas insuficiencias cardíacas pueden llegar a hacer otras alteraciones, otras indicaciones, como un cor pulmonale o un edema a nivel del pericardio, tienen expresión de líquido pericárdico, también extrasudación del corazón al líquido pericárdico, y esto puede originar una cor, ¿sí? Pericárdico, lo cual pues va a influenciar y va a hacer que estos niños puedan tener una muerte súbita en, en, en ciertos momentos ya más tardíos de la enfermedad. También se han descrito algunas alteraciones oculares dentro de estos pacientes, un daltonismo. Acuérdense que el daltonismo es la percepción del color anormal en las personas, ¿no? Y esto muchas veces porque tienen alteraciones en el pigmento de la retina y esto hace que no distingan los colores normales de los pacientes. Bueno, cualquier paciente con daltonismo. Entonces, hasta un 47% de estos pacientes van a tener daltonismo. Eh, Como les decía, es importante saber si, si una mujer es por hora o no de la alteración, dado que puede tener implicaciones para un siguiente embarazo o saber si ella puede desarrollar alguna complicación tardía de esa misma enfermedad. Eh, Hay estudios, por ejemplo, este de 2006, hubo un seguimiento de portadoras desde los 9 años a 9 años en 11 portadoras y o en otro estudio. Bueno, de estas portadoras, 11 de ellas tuvieron cierta distrofia muscular, ¿no? Cardiopatía asociada a a la distrofia muscular. En el 2013, otro estudio también portadoras, donde se, eh, se analizaban a 26 portadoras, 5 tenían un fenotipo, llegaron a desarrollar un fenotipo de Duchenne muscular de Becker, que es la expresión menos, más leve de la distrofia muscular de Duchenne, y 8 de ellas tenían intolerancia al ejercicio, ¿sí? Generalmente son pacientes, las portadoras pueden ser poco tolerantes al ejercicio, ya que también sufren de debilidad. Si ese músculo se expone a cierta actividad física, pues va a empezar a dañarse, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Si es a nivel a nivel de genes,
son muchas las alteraciones que se han encontrado. Hay más de 2.500 mutaciones diferentes reportadas dentro de este gen. Y secuenciar todo el gen es muy, muy difícil. Además, en una secuenciación del gen, si este es debido a lesiones, si esto está causado por grandes lesiones, no vamos a poder determinar en una secuenciación. La secuenciación va a ser normal, porque acuérdense lo que cuando hacemos una secuenciación, pues estamos secuenciando los dos alelos del gen. Entonces lo que vamos a ver es el alelo que no está, lo que se va a poder observar va a ser, o lo que se va a, lo que vamos a poder observar es el alelo que no está deletado, pero no vamos a poder observar que hay una falta de un alelo de, de, del homólogo. Entonces, esto por, por una secuenciación no lo vamos a poder detectar. Las deleciones y las inserciones no son, no los podemos detectar si secuenciamos todo el gen. Entonces, para eso tenemos que usar otras técnicas que habíamos visto anteriormente, que es la unión o el ligamiento de, de microarreglos, eh, que esto sí nos hace, con estas técnicas sí podemos ver estas lesiones intragénicas, ¿sí? Si tenemos mutaciones puntuales, pues esas sí las podemos detectar por una secuenciación de Sanger o incluso por secuenciación masiva de los genes. Pero algunos pacientes también tienen eh, tanto de lesiones como inserciones, grandes de lesiones, inserciones. Al ser un gen muy grande puede tener incluso varias alteraciones, eh, eh, ¿cómo les diré? Varias mutaciones, varios tipos de mutaciones en ese mismo gen. Entonces, esto complica todavía, pueden haber mutaciones complejas que nos hacen que el diagnóstico por el laboratorio sea difícil, ¿no? Entonces, lo que es más indicativo, pues es el fenotipo, son los niveles de la CPK, estos son marcadores muy sensibles que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico más que a identificar una mutación. ¿Por qué es importante identificar la mutación? Bueno, porque con eso podemos identificar a quienes puedan ser portadoras sin, sin que presenten datos característicos. Bueno, entonces, podemos observar que podemos identificar en portadoras si tienen las mismas mutaciones en las madres, en hijas de madres que han tenido, que tuvieron un varón con la distrofia, pues también es importante saber si sus hijas pudieran o no ser portadoras, o la madre y las hijas pudieran haber recibido la mutación. Acuérdense que las mujeres hijas de portadoras tienen un 50% de riesgo de haber recibido esa misma mutación, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que podemos observar en estos pacientes con distrofia muscular del complejo distrofinas que incluye Duchenne y Becker. ¿Sí? Otra enfermedad que es muy característica, que tiene mucha historia y se sabe y se conoce y es también estudiada, es esta de las hemofilias. La hemofilia, acuérdense que es un defecto en el factor, puede ser 7, 8, 9. Hay varios tipos de factores que están en la cascada de la coagulación, que intervienen en la cascada de la coagulación, y son factores de coagulación que pues, ya están identificados. Estas hemofilias, con mucho la más frecuente, la deficiencia de factor 8
por mutaciones en el gen que codifica para el factor 8 son las más frecuentes que vamos a observar. Entonces, las hemofilias, su concepto es que son desórdenes de la coagulación por mutaciones o alteraciones en los factores, en ciertos factores de coagulación y que tienen una herencia ligada al cromosoma X. Dentro de la cascada de la coagulación, acuérdense que hay muchos factores que también intervienen. Están 2, 5, 7, 9, 11, 13. Y además están los cofactores y además están otras enzimas. Este complejo a veces puede hacer que haya enfermedades que no sean causadas por deficiencia del factor, de los factores principales, del factor intrínseco, del factor 8, del factor 7, del factor 9, pero que sí estén alterados sus cofactores, que hace que esta proteína sea funcionalmente normal, aunque estructuralmente sea normal, pero si están alterados los cofactores, muchas veces no tienen una funcionalidad adecuada y esto da unas características clínicas semejantes a la hemofilia, aunque no es por alteraciones genéticas en los factores de la coagulación, ¿no? Hay que tenerlo en consideración porque no todas las alteraciones en la coagulación, no todos los pacientes que tienen defectos en la coagulación y que tienen hemorragias intensas son debido a hemofilias, otros mecanismos que también causan algo semejante a una hemofilia o la clínica es semejante a las hemofilias. Pero con mucho, pues lo más frecuente sí es la hemofilia tipo A, ocurre en un 80-85% de todos estos diagnósticos de deficiencias en los factores de la coagulación y este se debe a un defecto en el factor 8, una mutación en el gen que codifica para el factor 8. La hemofilia B es un defecto que codifica para el factor 9 y generalmente estas alteraciones van a ser, van a ocurrir en familias donde hay una, donde ya hay antecedentes familiares. Permítanme tantito, déjenme ver una. Perfecto. Ya, perdón, estaba con un paciente. Bueno, entonces, sí, seguimos. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Bueno, bueno. Sí, doctor. Bueno. Entonces, es muy característico que estas alteraciones sean heredadas más que de novo. Obviamente, siempre va a haber un primer caso en una familia, pero generalmente lo vamos a diagnosticar o estos se van a diagnosticar cuando ya hubo más de un afectado en la familia o cuando una mujer portadora pudo haber tenido más de un afectado, un varón afectado, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba el día de ayer, que es muy característica o es muy famosa esta genealogía, perdón, me hace lo grande, esta familia de la familia Victoria, bueno, de la reina Victoria, eh, es- fue muy, muy, muy famosa porque muchos de estos este, individuos, pues morían principalmente los varones y que eran este,
eh, que podrían haber sido reyes por la descendencia. Pues acuérdense que ahí los antes, bueno, actualmente también se heredan esos cargos monárquicos y pero muchos de ellos pues no sobrevivían, dado que estos varones eran portadores o portaban la enfermedad de hemofilia, ¿no? Entonces, estos, hasta actualmente, bueno, ya en las generaciones actuales pues ya no hay uniones en la misma familia, entonces esto hace que ha disminuido la frecuencia de esta enfermedad en la familia real de Inglaterra. Entonces es una enfermedad marcada por la historia, pues, muy frecuente, la reina Victoria, con una enfermedad real. También hay otros registros más antiguos donde también se veía que los varones generalmente no podían sobrevivir debido a trastornos, a sangrados de que se sangraban mucho y causaban la muerte, ¿no? Desde los años 40 del siglo pasado se empezó a entender la etiología, la fisiopatología y el tratamiento de esta enfermedad. A ver, mucho de eso estaba dado porque la familia real estaba afectada, ¿eh? No pues, tenían tampoco mucho, este, o fue una enfermedad que se le dio más importancia dado por esa familia real afectada. Entonces, como decíamos, tiene una forma de herencia ligada al X, con una prevalencia estimada en 1 en 6.500. Obviamente, esta prevalencia va a ser diferente en cuanto a la posibilidad de detectar los casos más tempranamente y antes de que pudieran ocurrir. Actualmente, pues ya hay tratamientos que hacen que estos pacientes tengan tan mal pronóstico de vida, aunque sí tienen una alta morbilidad de los pacientes que están afectados, ¿no? También se ha visto que esta enfermedad es de penetrancia incompleta, o sea que no todos los que tienen la mutación van a presentar la enfermedad. Muchos de ellos no, no van a presentar el cuadro a pesar de que sí sean. Los varones no van a presentar hemofilia a pesar de que tengan el gen mutado. El 30% de pacientes portadores tienen actividad menor al 40% de la actividad del factor 8. Entonces, el factor 8 dentro de la cascada de coagulación tiene un porcentaje de actividad. Bueno, una actividad del 100% es lo normal o cercano al 100%. Sin embargo, en portadoras esta funcionalidad del factor 8 sí se ve reducida. Sin embargo, esta reducción no puede compensar todavía la coagulación normalmente. Pues por eso no están, no se puede, no tienen manifestaciones clínicas las portadoras, a menos que tengan un proceso donde sí requieren una gran cantidad de factor 8, por ejemplo, estas mujeres cuando son sometidas a cirugías, sí tienen un mayor riesgo de sangrados masivos porque están expuestas a un estrés donde se requiere cantidades importantes de coagulación o que la maquinaria de coagulación esté bien y a veces sí pueden llegar a dar complicaciones en las portadoras, ¿no? Bueno, aquí estos ya saben, ustedes ya se saben. ¿Ya llevaron hemato? No, ¿verdad? No. Bueno, pero ya llevaron fisiología y esto es algo de la Sí. fisiología normal. Entonces ya saben dónde está el factor 8 que actúa con el factor 9A para que todos estos complejos activen al factor 10 y empieza la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? La vía intrínseca que
tienen que ver otros factores, y la vía extrínseca está el factor 7 y el factor 8. Y esto va a dar cabida a la formación de la protrombina, de la trombina y de la fibrina, que es lo que va a formar el coágulo de la vía de la coagulación, ¿no? Entonces, cuando está alterado el factor 8 o el factor 9, pues los datos característicos de las hemofilias. Este gen que codifica para el factor 8 es también un gen muy grande, tiene 26 exones, está localizado en el brazo largo, fíjense, casi al extremo terminal del brazo largo del cromosoma X. El 30% de los casos son mutaciones que ocurrieron en ese individuo, el 70% fue heredada esa mutación de alguna portadora, el 46% son mutaciones puntuales, el 42% hay una inversión intra, intra de un intrón. Es muy característica esta inversión del intrón 22, muy frecuente ver esa, es una inversión del intrón 22 que dijéramos, bueno, pero si es un intrón, ¿por qué tiene que estar afectada la proteína? Hay varias teorías de por qué ese intrón, cuando se invierte, va a causar alteraciones en la funcionalidad de esta proteína, de este factor, ¿no? Entonces, pero esta inversión del intrón 22 es, incluso es lo primero que hay que ir a buscar en un paciente cuando tiene, que se diagnostica con hemofilia, esta inversión por la frecuencia con que se ha observado casi en todas las poblaciones en pacientes con hemofilia. Hay más de 1.300 alteraciones en cuanto a mutación en el gen que han sido descritas, pero les digo que esa inversión del 22 es muy frecuente. ¿Cómo se clasifica la hemofilia? Bueno, hay también, debido a la funcionalidad residual que puede tener y que tiene una correlación fenotipo-genotipo, ya que hay ciertas alteraciones que causan más o menos actividad del factor 8 o que afectan más la actividad del factor 8, entonces estas se pueden clasificar debido a la funcionalidad de ese factor. Entonces, en la hemofilia A, que es leve, la de que es leve, donde podemos encontrar una actividad del factor entre un 6 y un 40% de esa actividad, esta hemofilia se va a caracterizar por tener pocos síntomas. Generalmente son pacientes que pueden tener, este, pueden pasar desapercibidos hasta que empiezan a tener eh, o requieren una, un proceso de coagulación más importante, por ejemplo, cuando son sometidos a cirugías o cuando reciben golpes muy severos que no coagulan, que no tienen una coagulación normal. Entonces, se detectan que puede ser una hemofilia, ¿no? Una hemofilia moderada son pacientes, igual más varones, que tienen una actividad del factor entre entre un 1 y a un 5% del factor 8. Y estos niños generalmente se diagnostican pues, en etapas ya de la infancia, del preescolar o escolar, y esto porque sufren moretones, con cualquier grandes moretones se pueden pegar y se les hacen grandes moretones por esta deficiencia en la coagulación. Sin embargo, no tienen, este, no tienen peligros de hacer hemorragias y que no se puedan tratar, ¿no? Pero en el cambio, en la hemofilia grave, ellos
sí van a tener una deficiencia muy importante del factor, en la actividad del factor. Menos del 1% de esa actividad se va a poder cuantificar. Desde temprana edad ya pueden empezar a hacer sangrados espontáneos, principalmente del CIAS en niños, las artrogonadostrosis, la gonadotrosis, que es este, es el sangrado de articulaciones, principalmente de las rodillas, son muy importantes y pueden hacer sangrados gastrointestinales a nivel del sistema nervioso central, hemorragias intracraneales. Entonces, todo esto, si no se detecta, pueden dar complicaciones y llevar la muerte en la hemofilia grave, ¿no? Este es un ejemplo de una gonadotrosis donde pequeños golpes, una cirugía o incluso espontáneamente en los casos de hemofilia grave se pueden observar, son sangrados secundarios a golpes, extracciones dentales y cirugías. Eh, Hay una cicatrización deficiente y hay hematrosis o acúmulo de sangre en las articulaciones, ¿no? La hematrosis. Vean estos niños con pequeños golpes, cómo hacen unos moretones muy importantes, un proceso donde la coagulación está alterada. Y por ejemplo, en las hemofilias leves, los sangrados espontáneos son raros. Pueden hacer uno por año, alrededor de los 10 años. En cambio, en la hemofilia moderada, los sangrados por traumas pequeñas también pueden ser, pero en la hemofilia grave, pues eh, no es tan infrecuente ver ese sangrado, incluso pueden hacer un sangrado al mes de vida. Esto mientras no tengan un tratamiento, ¿eh? El tratamiento cambia todo historia natural de la enfermedad. ¿Cuál es la causa de muerte más? Pues como les decía, el EBC hemorrágico, vean los ventrículos en un bebé, bueno, aquí hay una hemorragia, aquí está un proceso de hemorrágico y esto hace que también a nivel ventricular, de los ventrículos, pueda haber un cúmulo de, este, de sangre por por esta falta de coagulación, ¿no? Entonces, esta es una tomografía de un bebé que tuvo un importante derrame, un importante evento vascular cerebral, como lo pueden ver acá, además de acúmulo a nivel de los ventrículos, de los ventrículos cerebrales. Las articulaciones es otro lugar donde también se ve frecuentemente que hay acúmulo de sangre por la falta de coagulación. Cuando no hay un tratamiento, la expectativa de vida en aquel caso con hemofilia severa, pues no pasan de los 11 años. En cambio, en las hemofilias leves y moderadas, pueden llegar a una expectativa de vida normal y más si reciben el tratamiento eh, del factor 8 recombinante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico? Pues es la detección, bueno, la primera parte, antes de la genética, pues vamos a ver, se puede medir la actividad tanto del factor 8 como de su factor, que es el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es un cofactor del factor 8 y también en algunas ocasiones puede estar alterado y dar manifestaciones semejantes
a lo que sería una deficiencia de factor 8. Por eso se deben de medir ambos factores, porque puede estar alterado el factor de von Willebrand, que incluso es más frecuente que este factor esté alterado, y de manifestaciones de sangrados leves. No es una hemofilia clásica o una hemofilia severa, pero sí puede dar o hacernos pensar que un individuo puede tener hemofilia debido a una hemofilia que está cursando con una hemofilia leve, pero en realidad lo que es alteraciones en el cofactor del factor 8, que es el von Willebrand. Como les decía, cuando observamos una hemofilia severa, un paciente que tiene hemofilia severa, lo más importante o dentro del diagnóstico genético es esta inversión del intrón 22. Es muy frecuente observarlo. La mitad de todos estos pacientes van a tener esta alteración de la inversión. No es fácil detectarla a nivel molecular, porque se requieren, bueno, ya hay un protocolo de cómo se estudia esto, pero no, en México, por ejemplo, solo en un lugar, que es en Guadalajara, en el Hospital del Occidente, hay una doctora que se dedica a las hemofilias, que tiene mucha experiencia con las hemofilias, y ella sí hace la parte de este diagnóstico de esta inversión del intrón 22, porque el protocolo o la forma a nivel de laboratorio para hacer este diagnóstico no se requieren algunas técnicas que no son fáciles de implementar, ¿sí? Hay otra también inversión en el intrón 1 que es mucho menos frecuente, pero que también da alteraciones severas de la hemofilia, ¿no? O graves de la hemofilia. Entonces, en caso de que no encontraran esta inversión, pues el segundo paso es ir a buscar esta inversión del intrón 1 en el gen de la hemofilia. Obviamente, el diagnóstico, pues, molecular o el diagnóstico genético, pues es que hay que empezar con estos exones, si no, pues ya hay que ir a buscar variantes ya puntuales, que es el otro 48% aproximadamente. En un análisis de secuenciación vamos a encontrar casi la mitad de estas alteraciones una vez que se descartó que esto no sea la causa de la mutación. Pues hay que ir a buscar otras mutaciones que son menos frecuentes, ¿no? Pero el protocolo es en aquellas hemofilias severas, aquellos pacientes que tienen una hemofilia clínicamente que se puede ver importante o grave, lo primero que hay que ir a descartar con eso. Si no, si es una hemofilia moderada, que no causa muchas, que no es grave, pues hay que ir a hacer un análisis de secuenciación, porque lo más frecuente es encontrar eh, mutaciones puntuales en estas formas, y eso se hace a través de una secuenciación de todo el gen, ¿no? Una secuenciación sangre. Eh, el otro diagnóstico diferencial de la hemofilia A, pues, obviamente la hemofilia B, que es el factor 9 de la coagulación. Este es un gen más pequeño, vean ustedes, solo tiene 8 exones, mide menos, y está un poco localizado, un poco más arriba, hacia el centrómero del brazo largo del cromosoma 27. Digo, el del cromosoma X en la región 27.1. Hay muchas alteraciones también, se han descrito muchas mutaciones, pero aquí lo más frecuente es una mutación frecuentemente observada son estas dos, ¿no? Que es un de una citosina por una timina en esta posición, 223, lo que hace que cambie a nivel de la proteína una arginina por un codón de paro.
que termine, ¿sí? Esto, esto va a dar una proteína trunca que va a hacer que pues, tenga deficiencia. Otra mutación también frecuente es en esta posición, en 1151, un cambio de una guanina por una arginina, lo que va a hacer que una arginina cambie por una leucina, y esto haga que la proteína pues ya no sea funcional. ¿Sí? Va a haber una pérdida de función de esta proteína en el factor 9 y 10, que son homólogos a la proteína C y F, y el factor 8. Entonces, igual que la hemofilia A, pues la hemofilia B se puede caracterizar en leve cuando hay una actividad eh, de entre un 6 a un 4% de esta actividad del factor 9, pues va a dar manifestaciones leves, va a haber un mayor tiempo de sangrado, es lo que se van a manifestar cuando hay un, un corte o hay una herida. Generalmente esta herida pues, va a tener un tiempo de sangrado mayor esperado para una persona que no fuera portador o que no tuviera alteraciones a nivel de sus factores de coagulación, ¿no? En la hemofilia B moderada, que es donde encontramos igual que la un 1 a un 5% de la actividad del factor 9, estos diagnósticos van a ser un poco más tardíos. Y en la grave, cuando hay un déficit menor al 1% de la actividad del factor 9, pues también se va a presentar desde temprana edad y se va a caracterizar por hemorragias, principalmente de órganos internos, exponía en esos pacientes, ¿no? Vean las, eh, lo importante que pueden hacer estas lesiones o estos acúmulos de hemático, de material hemático, a través con pequeños golpes en los pacientes, ¿no? Hay hematomas musculares muy importantes, pueden haber EBCs hemorrágicos, y lo que les había dicho, cuando la hemofilia B, la secuenciación es es el método diagnóstico más importante, que casi podemos detectar a cualquier individuo que tenga alteraciones en hemofilia B, ¿sí? Y estos son los tratamientos que ya existen, ¿no? El factor 8 recombinante, es, es y estos en casos muy severos, desde pequeños, se tienen que ya que dar inmediatamente en cuanto se sospeche o se confirme que tienen una deficiencia del factor, pues este medicamento ya se tiene que empezar a administrar a edades desde recién nacidos, ¿no? Otro tratamiento que obviamente no tiene que ver con el factor, pero sí eh, que evite que haya hemorragias muy extensas, es la desmofresina, que es un vasoconstrictor muy importante, y también los concentrados del factor, bueno, estos concentrados que se dan a una dosis obviamente se tiene que calcular el peso, la dosis está por peso del paciente y por punto 5, ¿no? Esto se mide con la actividad, se regula la cantidad, administrar de estos recombinantes, esperando alcanzar al menos el 10% de la actividad de este factor
cuando se aplica. Ajá. Los tratamientos, si no, en caso de que no haya, que no tengamos acceso a estos medicamentos recombinantes, pues hay que meter plasma fresco porque aquí en los donadores, pues obviamente, están los factores de coagulación del donante, ¿no? Del donante del plasma. También hay otros crioprecipitados para mejorar los factores y todas las células que tienen que ver todos durante la coagulación, la fibrilina, fibrina, los, las plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces hay que dar grandes cantidades de estos elementos para sustituir la vía extrínseca de la coagulación. Obviamente, estos niños requieren una vez que se diagnostican con hemofilia, pues requieren un seguimiento estrecho y es importante no someterlos a ejercicios de impacto para evitar que tengan, que puedan hacer estos hematomas grandes y así como evitar aquellos medicamentos que estimulan o que inhiben la coagulación, como son los analgésicos no esteroideos. Uh-huh. Es muy importante que estos niños tengan tratamientos en caso de dolores y todo, que no sean con analgésicos no esteroideos. Bueno, estos son otros tratamientos que hay que evitar. Y la profilaxis es un nuevo medicamento que acaba de salir, inmune, que al fin y al cabo ayuda es un medicamento procoagulante, pero esto es un profiláctico nada más, que es menos caro, obviamente, que el factor 8 recombinante, que es más fácil de adquirir y que se utiliza como profiláctico en estos pacientes con hemofilia. Bueno, aquí están los esquemas de tratamiento, que eso no es lo que vamos a observar. Y es importante que dentro del seguimiento, estos pacientes van a tener un aumento de la osteoporosis debido a que se les cuida mucho de no hacer ejercicios de alto impacto, pues pueden desarrollar obesidad y sobrepeso, así como hipertensión. Bueno, entonces, estas dos enfermedades que vimos va a ser ejemplos de enfermedades ligadas al X y y con esto vamos a terminar todas las formas de herencia clásicas de de mendelianas, ¿sí? Y la próxima semana vamos a continuar con las formas no clásicas. Hay unas formas de herencia que se denominan no clásicas y esas son las que vamos a ver. No, el jueves, ¿eh? Bueno, Sí, doctor. Una pregunta. ¿Hasta qué tema va a venir en el examen? hasta las formas de herencia clásica. Ok, gracias. Otra duda. ¿Nos puede pasar sus presentaciones? Dale, de estos. Sí, claro que sí. Gracias, doctor. Te las Pero mando entonces a sí la nos casa. vamos a ver el jueves. Jueves sí. Sí. Necesitamos ya ver el jueves porque estamos un poco atrasados. Se supone este curso se tiene que terminar el 10 de mayo, ¿no? Sí, Por eso. Nos tenemos que ver lunes, martes y jueves.
cerrar el curso. Sí, doctor, está bien. Dale pues. Entonces nos vemos el jueves, ¿eh? El jueves, doctor.